Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución seria, respetable, organizada para, con ancho ánimo, servirle al prójimo más carenciado. Ese prójimo, como he dicho muchas veces, atrapado allá en las tripas del bosque rural. En muchas comunidades, porque cuando yo pido, cuando yo solicito para ese patronato de Villa González, yo lo extiendo, se extrapola a los demás patronatos y organizaciones que están prestas a servirle al prójimo en cualquier sitio del país. Claro, lo hago en específico al Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Pero es extensivo. Si usted está en Montecristi, ayude al de Montecristi. Si está en Dajabón, también, y viceversa. Entonces, hay que fortalecer ese tipo de instituciones, insisto en ello, porque sé en el desamparo en que hay muchas, no solo muchas familias, sino muchas localidades. Localidades que incluso, señores, entrar una ambulancia, si existiere, es difícil. Cuando este país, que yo muchas veces he tenido que decir eso y ya me extiendo en el tema. Yo, muchacho, niño, veíamos traer a los enfermos, llevarlos a Santiago, pasarlos por Villa González, bajar de las lomas, de ahí de la Escalera, Posilguita, El Limón, o la zona también de ahí en Diego de Ocampo, cómo venían en literas, que eran una sábana, y en sus dos lados mayores de la sábana
2 palos que hacían una especie de catre entre 2 caballos y entonces ahí bajaban los enfermos. Hoy ya esos son caminos, incluso asfaltados ya, en comunidades cercanas como Villa González, pero hay comunidades lejanas que todavía los caminos son propios para las pezuñas de las bestias, porque los vehículos no pueden entrar. Eran caminos, pero se han deteriorado de tal forma que ya los vehículos ni pueden entrar. Las ambulancias no pueden llegar hasta allá. Imagínense ustedes cómo es que están en la estación del Desamparo. Se necesitan estas instituciones, ayudarlas, porque son una escolta al sistema sanitario, a las deficiencias del sistema sanitario. Hay que apoyarlas. Igualmente el Hogar Escuela Santo Domingo sabe. Bueno, yo voy a iniciar el programa con una nota jocoseria, porque ayer yo veía al presidente Abinader recibiendo las cartas credenciales de 7 embajadores en la República Dominicana y otros que tienen la sede, por ejemplo, en Cuba, pero atienden estos territorios también. Entonces, yo me reía un poco ayer. Digo, señores, el presidente Abinader ha tenido un día incómodo hoy. Porque, primero, vestirse de blanco completo, con su corbata negra, para con todo ese protocolo atender 7 entregas de cartas credenciales, y hay que hacerle su aparte a cada embajador. Imagínense ustedes, el día entero es palatino para el señor Abinader, que es un hombre que parece que le tiene fobia al palacio. Y tener que pasarse el día recibiendo embajadores. Y luego lo vi recibiendo al equipo dominicano de los Tigres del Licey, que tuvieron su magnífica participación en la Serie del Caribe. Y el presidente parece que fue y se cambió, no parece, se cambió su ropa de blanco, que es, me imagino, un traje incómodo para el presidente Abinader. Y terminó con su traje negro sin corbata, porque el presidente tampoco usa corbata. El presidente parece que tiene, digo yo, alguna afinidad, será con esos regímenes musulmanes que tienen en Irán, por ejemplo, los iraníes. Los turcos usan corbata, pero los iraníes no usan corbata. Los palestinos, muchos de ellos no usan, tampoco usan el saco, pero no usan las corbatas. Los libaneses tienen más cultura occidental, usan mucho las corbatas, pero los cristianos, los musulmanes no les gusta la corbata. No sé si es porque la ven muy occidental, un atuendo occidental, no sé, pero no les gustan las corbatas. Los hindúes, como un país tan grande, varían. Ahí hay gente que mantiene su cultura hindú tan milenaria, pero otros se han occidentalizado. Pero los hindúes también usan mucho el saco sin la corbata. Esas demás sociedades, Afganistán y todo eso ahí, esa gente no le gusta la corbata, definitivamente. El presidente Abinader no es corbatero, a él no le gusta mucho la corbata tampoco. Pero ayer recibió al equipo Licey, que estaba muy bien, es costumbre en el país, siempre ha sido, eso es una costumbre de los presidentes, despedir ese tipo de delegaciones, cuando son delegaciones nacionales,
o en este caso los equipos de béisbol profesional, cuando salen el presidente los recibe, y también cuando regresan con un triunfo, porque si vienen pelados, que sigan su camino. Pero en este caso es de rigor recibir a un equipo como el equipo del Licey, muchos seguidores, y además un equipo mixto con jugadores de otros equipos también de la liga. Y además traer un trofeo que el presidente comparten con el presidente de la República, comparten el trofeo. Está muy bien, excelente. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Yo quiero insistir, porque es cierto, insisto, y es cierto, que hay un desinterés que no se explica, no sé por qué, con el Centro de Rehabilitación de Barahona. Yo he hablado hasta por los codos de eso, y me dirán, pero será Fermín que está haciendo la obra. Pero yo no soy ingeniero ni soy contratista. Pero el sur es una zona que siempre ha tenido muchas dificultades para que los gobiernos le atiendan. No los gobiernos, ciertos gobiernos. Porque yo tengo que defender gobiernos anteriores, claro. Fueron gobiernos prolongados. Este gobierno solo tiene 2 años. Y además, este gobierno no inició esa obra tampoco. El gobierno encontró esa obra iniciada, pero no le ha dado continuidad. No sabemos por qué, si es por ignorancia, de que no conocen dónde está la obra, si es que los mismos municipios no se interesan por promoverla, la misma directiva de rehabilitación. Me imagino que ya doña Mary Pérez, viuda Marrancini, una señora que le hagan los homenajes ahora. Porque aquí, como dijo, o se atribuye haber dicho don Federico Enríquez y Carvajal, oh América infeliz, enterrando a Hostos. Oigan qué caballero. Oh América infeliz, que solo recuerda a tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Pero no es solo a los hombres, también las mujeres han ido tomando un protagonismo muy importante. Y doña Mary Pérez, viuda Marrancini, que es una dama de prolongada vida y que ojalá Dios la proteja y la cuide por mucho tiempo. Pero qué homenaje nacional, por no decir hasta internacional, porque el trabajo de doña Mary Pérez, viuda Marrancini, es un trabajo verdaderamente internacional, que Naciones Unidas, instituciones como Naciones Unidas, debieran tomar esos ejemplos y resaltarlo en el mundo, de cómo aparecen personas tan entregadas a causas de tanta gente que necesita, y hacerlo con una cristianísima formación y deseo y voluntad de doña Mary. Y entonces, esa señora que comenzó casi, o mejor dicho, se inició con esa idea y luego concretó esa idea con ese centro de rehabilitación de inválidos, como se llamaba antes, y ella, con su trabajo, hubo que cambiarle el nombre a la institución, porque el trabajo que se hizo en rehabilitación, se demostró que las personas que estaban ahí y que estaban en cuidados ahí, en formación y en ayuda y en rehabilitación, no eran inválidos, sino minusválidos o impedidos para alguna, pero gente útil que salía de ahí. El que le cortaban una pierna por asunto diabético y le ponían una prótesis ahí, sale y trabaja, esa persona no es un inválido. Él es un minusválido porque tiene una pierna menos, pero tiene una pierna ahí postiza o una prótesis ahí, y entonces él hace su vida
cuasi normal con su prótesis. O gente que ha tenido problemas con un ACV, qué sé yo, y allí le dan los masajes físicos y esas cosas, los tratamientos. Es decir, crear una institución como esa y extenderla por todo el territorio nacional o en regiones, eso es una tarea verdaderamente homérica de gente desprendida, que yo entiendo que deben hacérsele todos los homenajes que se merece esa señora. Deben hacérselo en vida. Que después no vengan a hacerle homenaje después de muerto a la gente, que se lo hagan en vida, aunque ella no se pueda mover, que se lo hagan o que sea frente a su casa, donde sea, o que sus hijos asistan o vayan sus familiares. Y las demás directivas que ha tenido el centro de rehabilitación. Entonces yo no entiendo cómo es posible que en una obra como esta, con una importancia social tan tremenda, sanitaria, pues qué sé yo, en la zona regional, esa zona tan olvidada, esa zona sureña, y que una obra como esa, señores, tenga más de 6 años, 6 o 7 años, un anexo. Óigame, es una ampliación, ni siquiera es la obra fundacional, vamos a decir, desde el piso o la zapata. No, es un anexo, una ampliación para brindar mejor y más servicios a la zona sur o suroeste, porque tiene asiento en Barahona. Y eso anda dando tumbo. Pero además, no crean que es un presupuesto de 300 millones de pesos. Yo creo que el presupuesto de esa ampliación no llega a 40 millones de pesos. Eso es una vergüenza. Gobiernos que gastan dinero haciendo de muchísimas cosas disparatadas y regalando el dinero, porque este gobierno regala el dinero. Yo a Balaguer lo excuso porque Balaguer no daba dinero, pero entregaba obras, hacía obras. Y hacía viviendas, y hacía el camino rural, y hacía la carretera, y el muelle, y la escuela, qué sé yo, sin préstamo. Y hay que ver, señores, lo que era el sur aquí en el año 1966, que eso era la continuación de Haití. Recuerdo 1967, que fue mi experiencia mayor en esa zona, caminando el sur por todas aquellas zonas devastadas por el ciclón Inés. Más luego nos internamos por San Juan de la Maguana, cruzamos la frontera, la carretera internacional, hasta salir a Montecristi, y de Montecristi regresar a Villa González. Un viaje que conocimos, vimos el sur, lo vimos casi intacto como lo dejaron, no voy a decir los haitianos, las invasiones haitianas que depredaban todo aquello, pero prácticamente como lo dejó Trujillo, el sur. Así estaba el sur todavía, toda la zona sur del país, sur y suroeste, en el año 1967. Porque hay que decir estas verdades. Y esa zona fue reanimada, yo diría, por Balaguer. Reivindicada por Balaguer, porque yo he dicho aquí todas las obras que se anunciaron en campaña, y Balaguer las cumplió todas, desde luego. Fueron 12 años más 10. Hay que comprender que fueron 22 años, pero eso no le resta mérito a Balaguer de haber sido un excelente o el mejor administrador que ha tenido el Estado Dominicano, digo yo, aunque luzca adanista. Pero ahí están los hechos, ahí están los ejemplos, que huelga citarlos, porque por razones de espacio y de tiempo. Bien, entonces vamos a ver si algún samaritano se acuerda de Barahona, o algún barahonero que levante el ánimo del pueblo, porque acaban de inaugurar el tramo de la circunvalación de Asua, cosa que está muy bien, y yo felicito al gobierno y al presidente Abinader, que dio la orden para que esa circunvalación, esa ampliación, esa salida pueda agilizar la salida a Asua. No sé cómo afectará tal vez las actividades comerciales de Asua, porque
Como quiera, es incómodo cruzar un pueblo ya en la situación de hoy, no es la de ayer, que pasaban pocos vehículos por el sur. Ahora pasan muchos vehículos por ahí. Y esos pueblos han quedado entonces muy complicados salir de los pueblos. Pasa con San Francisco de Macorís igual. Ahí está también una circunvalación, pasa en Asua, pasa con Baní también, Baní sumamente difícil cruzar a Baní. Badenes, policía acostado, entonces muchos vehículos, un tránsito pesado, muchos autobuses que viajan para la zona y complican los pueblos. Entonces estas circunvalaciones no hay duda que agilizan el tránsito, usted sale rápido de ese problema, de caminos dificultosos, o mejor dicho, de tránsito dificultoso en esos pueblos. Y el ejemplo está también en San Cristóbal, como la 6 de noviembre, saca al pueblo de San Cristóbal, que era una molestia terrible para los viajantes hacia el sur. Hay que felicitar al gobierno que le ha dado continuidad, fue una obra que inició el gobierno anterior y este gobierno la ha terminado, cosa que está muy bien, porque eso es progreso para la zona sur-suroeste del país, que se benefician por lo menos de economía de tiempo y de molestia para agilizar su tránsito hacia sus comunidades. Y más, como ya se está iniciando lo que puede ser el desarrollo de Pedernales mañana. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo me voy a permitir leer, porque quiero compartir estos artículos que a veces escribo en el periódico El Nacional, los martes, generalmente escribo los martes. Entonces, quiero compartirlo porque mucha gente no lee, no puede leerlo porque el periódico
el de la tarde, quizás ya han adquirido los de la mañana, otros tal vez lo leen en forma virtual, por el internet, otros lo reciben, están suscritos, lo compran en la calle, a veces lo ven, los periódicos ya no tienen aquellas tiradas enormes. Y entonces, como no todo el mundo lee los periódicos, sino que te enteras por lo que las noticias o lo leen por el internet virtual, yo me voy a permitir leer lo que escribí para compartirlo con mis amabilísimos televidentes, que también les digo que les recuerdo que estamos en YouTube todas las noches. Este programa a las 9:30 más tardar ya está subido a YouTube. Si usted no lo puede ver el programa, diríamos en su hora normal, su horario normal, usted puede verlo ya diferido allá en YouTube, o a las 12 de la noche también el programa se pasa aquí, también el canal lo repite. Es decir, que tienen las opciones de ver el programa. Si alguien se siente afectado por un comentario de esto y quisiera tomar nota para hacerme la aclaración, puede hacerlo también, y democráticamente nosotros le damos el derecho de réplica. Pues me voy a permitir leer Hundiendo el País. Algunas de estas notas yo las he comentado aquí. El último ramalazo en la espalda de la República lo dejaría el látigo oficialista si hace aprobar como ley todo un enredo jurídico contra la propia historia de la nación dominicana. Debo aclarar que este artículo ya yo lo había hecho. Ya estaba montado y todo, lo envié al periódico. Ya prácticamente cuando el gobierno retiraba el proyecto, el funesto o el defenestrado hasta ahora proyecto de ley de trata y de refugiados, que con tanta vehemencia o con vehementísimo empeño y deseo nosotros e interés combatimos. Entonces yo había escrito algo y ya estaba montado y llevado al periódico. Entonces lo voy a leer para compartirlo con ustedes porque fue mi criterio. El presidente Abinader, que juró defender el país de ese agujero negro que amenaza con la desintegración y absorción de nuestro país, que es la migración haitiana, nos ha traicionado. Y lo hace engañándonos con la tramoya montada en todos los escenarios de pedir socorro para un vecino desesperado y no atendido, perjurando que el país no puede ser solución al problema haitiano. Perjurando, digo, es un discurso falso. El gobierno clamando por Haití y nadie de la comunidad internacional le hace caso. Pero sí atiende las exigencias de que su discurso ruede por los suelos, brindando la oportunidad de oro para inclinar la balanza a favor de los intereses de quienes pretenden convertir nuestro territorio en un gran campamento de haitianos bajo el disfraz de refugiados. Tenemos que proponernos atajarle en el camino de destruirnos. Y no debemos permitir que lleve su plan más allá de los linderos de 2024. Hay un ataque muy grave contra la soberanía por un colectivo montado en el Estado, cosa que hemos dicho desde 2 años, 30 meses tenemos diciendo eso, con la intencionalidad política de permanecer en el poder sin importarle la deriva que tome nuestro país, permitiendo que la inestabilidad misma que hay en el fallido Estado sea transferida a tierra dominicana por ciertos elementos de ONU y de Estados Unidos de Norteamérica que no cesan en darle órdenes al gobierno.
prestarse a hundir la nación dominicana y quebrarse ante las férreas redes norteamericanas y de ONU, es decir, permitir conculcar por manos ajenas la sagrada soberanía de la nación, son intromisiones que nos vejan y pretenden prepararnos para fusionar y dañar la República Dominicana por absorción de la fatalidad haitiana. Desengañémonos. Esta crisis exige energía para parar en seco el deseo de durar de un gobierno con gente capaz de aceptar la demolición del Estado, atemorizados por la coercitiva amenaza insoportable y cruel de poderes extranjeros. ¡Qué vergüenza! Señores, aunque el gobierno retirase el proyecto de ley, anunció que en 45 días lo va a presentar, y hay sectores de la periferia de ese gobierno que están descontentos incluso con el propio gobierno por haber retirado el proyecto. Oye, hasta dónde llega, como fue el caso de Participación Ciudadana. Un colectivo llamado ONG que vive parásitamente de los fondos norteamericanos y de las ONGs que hay en la zona y en Europa para alimentar ese tipo de organizaciones que van a trabajar en una labor de zapa y minado de la soberanía nacional. ¿Por qué? El fundador de Participación Ciudadana es el embajador dominicano en España, capitán general de la traición. ¿Pero por qué? Porque él, cuando se fundó Participación Ciudadana, esa institución fue creada para denunciar un fraude colosal y para servir a esos intereses, porque él, nuestro embajador en España, es partidario de que no hay soberanía, que eso de frontera, eso no existe. Que las soberanías, eso fueron dinamitadas por la realidad social del mundo. De que las fronteras están de más. Ya nadie pertenece a ningún territorio en particular. Somos todos ciudadanos del mundo. Esa es la creencia del señor embajador dominicano en España. Pro haitiano, no pro haitiano, no. Cabeza de playa. Y un hombre que fue incluso, que fue prestigiado o señalado como uno de las fuerzas morales de la defensa del Estado haitiano o de la migración haitiana o de los ciudadanos haitianos en la República Dominicana. Lo felicitaban a él. Es decir, ese señor fue el que fundó a Participación Ciudadana, esa institución que fíjense el comportamiento que tiene. Entonces, el pueblo dominicano sigue con esa amenaza porque, como hemos dicho, hay un colectivo montado que tiene el presidente 30 meses. Por eso siempre yo he tenido en mi creencia de que hay un discurso tramoyista, discurso que es falso, no es verdadero. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a abogar? ¿Cómo yo voy a poner la gestión de gobierno a defender una posición de país? El presidente va y hace sus alocuciones y hace sus reclamos por ese vecino en apuro y nadie le hace caso. Bien, vamos a entender que nadie le haga caso, porque el interés es que hagamos caso nosotros y que le ayudemos a resolver el problema. Ahora, si los gobiernos son temblorosos y aceptan que le impongan esas órdenes,
Entonces, lamentablemente el país está al hundimiento. Se va a hundir, es lo que nosotros estamos planteando aquí. Ahora, siempre yo decía aquí, si el presidente mantiene esa política de repatriaciones masivas de verdad y la resistencia que entren de allá con una fuerza armada exigiéndole seriedad al Ejército Nacional, no es verdad que nosotros vamos a hacer la solución para los haitianos. Pero mientras el presidente dice que no somos solución, estamos llenos de haitianos. ¿Por qué? Por una actitud irresponsable que tienen las Fuerzas Armadas, principalmente el Ministerio de Defensa, que ahí va mi resumen a caer en este preciso momento, en esas declaraciones que da el ministro de Defensa de este país. Que el país debe confiar en el trabajo de las Fuerzas Armadas, que la frontera está tranquila. Pero señor, ¿y qué es lo que dice el propio presidente? Que nosotros no vamos a hacer solución al problema haitiano y tenemos aquí millones de haitianos que hasta las mismas organizaciones internacionales y funcionarios incluso del gobierno de los Estados Unidos han señalado que República Dominicana no puede cargar con ese caos. ¿Y quién es que ha permitido el caos? Las Fuerzas Armadas. Ese órgano que pide, el secretario de la Fuerza Armada, el ministro, pide que confiemos en esas Fuerzas Armadas, que la han puesto a cuidar no el patio de la República, sino la sala de entrada de la República, el hall de la República. Esa es la responsabilidad que se le ha entregado al ejército, cuidar la puerta de entrada a la República. Y lo que ha hecho es dormirse. Los centinelas se han dormido. Y tenemos una frontera no solamente porosa, porque sabemos que el ejército no puede cubrir metro a metro la frontera. Lo más dañino es que es el ejército mismo que se ha vendido cobrando peaje para entrar en forma traicionera al país, porque permitir la entrada por dinero de un país en las condiciones que está Haití para llenarnos a nosotros aquí de problemas, de agravarnos los problemas, eso es una traición grave al país por parte del ejército. Entonces, ¿cómo nos va a pedir el ministro que confiemos en las Fuerzas Armadas? No podemos confiar en las Fuerzas Armadas cuando ustedes son los que han permitido esta haitianización que tenemos. Ustedes son los que han permitido que exista Friusa o Matamosquito en Verón por allí, que ustedes ya aquello no lo pueden ni controlar. ¿Y quién es que tiene la culpa de eso? El civil. Es la autoridad de la hora. Y no toda la carga es de este gobierno, porque el gobierno de Danilo Medina fueron 8 años. Y el de Leonel Fernández fueron 8 años también. O sea, hay una responsabilidad de todos. Y el de Hipólito Mejía fueron 4. Porque con Balaguer no había rejuego con Balaguer, porque la guardia le temía a Balaguer. Los guardias le temían a Balaguer, a ese viejo seco ya o ciego, impedido de caminar, aquel esmirriado caballero ya por los años, ciego. Pero con todas esas dificultades motoras, el doctor Balaguer se hacía sentir el peso de sus años como estadista y gobernante con puños que nunca le temblaron, como dijo Balaguer en una oportunidad, que le temblaban sus manos por la edad, pero no por miedo. Y esas Fuerzas Armadas le temían a Balaguer. Y entonces cumplían con el papel de cuidar la República. Ahora estas Fuerzas Armadas están por su cuenta. Imagínense ustedes. Esto es el ministro arengando y diciendo que confiemos en las Fuerzas Armadas y que la frontera está tranquila y el país con millones de haitianos entrando como si fuera Pedro por su casa, que incluso
El ministro, el canciller de Haití, en una oportunidad cuando estaba el país más o menos estable, llegó a decir que habían 81 puntos de la frontera por donde ellos entraban como le daba la gana. Entonces, ¿en qué Fuerzas Armadas que vamos a confiar? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles, día en que publica su blog La Pregunta el doctor Marino Vinicio Castillo. Como todos los miércoles, publica vía Google. Usted va por el internet, en su aparato, o televisor, o también su celular, y puede no optar, sino debe leer, para que quede un rastro de mis posiciones. Esas exposiciones escritas de Marino Vinicio Castillo, que son verdaderas notas pedagógicas, como yo he dicho, de su condición profesoral, porque ya el doctor Castillo es un maestro, cae en esa categoría, y todas esas reflexiones también pensadas, también trabajadas, con buena prosa y sin ira. No pone la ira y pone la prosa, no. Él pone la prosa y la buena reflexión, no la ira, sino la razón. Bien, entonces, el Senado de la República ha estado muy activo y aprobó la ley del código, el código penal, que ha dado tanto tumbo y tiene muchísimos años. Ahora, eso es una victoria parcial, porque aquí se ha aprobado otra vez. Tal vez lo tumba la Cámara de Diputados, pero lo puede aprobar la Cámara de Diputados. Y llega el presidente y lo duerme y no pasa, porque ha pasado ya otra vez. Entonces,
hay un rejuego con eso, entre ideologías y comportamiento y formación, uno con su formación confesional, otros son tradicionalistas, otros pueden tener una posición, diríamos, humanista, cristiano humanista, otros tienen una posición laica humanista, qué sé yo. Pero aquí hay un grupo, grupos y grupejos, que quieren imponer su criterio y sus agendas, que todo el mundo sabe que responden a agendas, no a ideologías fundacionales de partido ni nada de eso. Es agendas extranjeras, como esa agenda migratoria de acoger a Haití aquí. También está la agenda de los, como hemos dicho, de todo este lobby sodomita. Es decir, vamos a casar hombres, porque eso es lo que está en el mundo social de hoy. Vamos a hacer los matrimonios de hombres. Y yo no entiendo cómo se le puede llamar matrimonio a que dos hombres se casen. Porque es que el matrimonio viene de matriz, pienso yo. Entonces, como los hombres no paren, lo mejor es que digan, mire, vamos a hacer una unión de hombres. Usted puede unirse a otro hombre, o una mujer a otra mujer, está bien. Pero que no le llamen matrimonio a eso, pues es una aberración. Porque matrimonio es para parir. Dios mío, pienso yo. Eso soy yo, buscándole la raíz al tema. Pero está en agenda el aborto, está en agenda los migratorios, está en agenda el laicismo, la laicidad en extremo, in extremis. Hasta las drogas, fíjense que ahí se están ya probando que se usen las drogas para fines, qué sé yo, de médicos y cosas de esto. En resumen, eso es todo un código de conducta sodomita que anda en estos países y en Europa y en Estados Unidos. Eso es lo que está de moda, socialmente aceptado, todas esas cosas. Bueno, el gobierno hasta ahora no ha dicho más nada, pero si lo han aprobado porque el gobierno le ha dado luz verde. Porque la mayoría congresual es del PRM que está gobernando. Ese Código Penal ha dejado fuera los 3 causales. Y yo no sé por qué esos grupos protestan tanto porque han dejado los 3 causales fuera, porque es que el código se necesita no solamente por eso, sino por otras cosas. Todo lo que ese andamiaje legal, jurídico y todo eso y penal tiene que aplicarse, pero mientras no se apruebe, pues no se puede aplicar. Bien, los senadores han hecho una parte, como han dicho otros. La iglesia o las iglesias, no hay duda que se oponen radicalmente a conocer esos causales permitidos. Yo no sé. En España, por ejemplo, fíjense que en Europa, vamos a hablar, en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, señores, paró los abortos libres. Y el gobierno de Biden, que es un gobierno demócrata y que es un gobierno que asume esa agenda sodomita y de los LGBT y qué sé yo, y las lesbianas, y etcétera, etcétera. Y esos matrimonios y todas esas cosas. Entonces, el gobierno se sintió mal porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha dado un fallo, pero no lo elimina en Estados Unidos, sino que cada estado, y como los estados son tan grandes y tan fuertes en Estados Unidos, que son estados de verdad, casi estados de verdad, que cada estado tome la decisión de aceptar o no el aborto libre en su territorio. Bien, eso es no hay duda que ha sido una derrota para los abortistas. Pero todavía en Europa se está discutiendo esto. ¿Desde cuándo? Desde el 2009, yo recuerdo, 10, qué sé yo, por allá, o mucho antes, se está hablando de este problema de aborto, principalmente España, que nosotros seguimos más las noticias de España que las demás, pero
España ha dado clases de cómo esas cosas, todavía se está discutiendo lo del aborto. Yo oí hoy a Feijóo, que es el presidente del PP, partido tradicionalista de línea conservadora o conservadurista, de línea de formación casi como los demócratas cristianos, es decir, humanista cristiano o cristiano humanistas, como usted quiere ponerlo. Y Feijóo dice, bueno, eso no es un derecho fundamental, pero cada país tiene sus leyes, sus normas, y eso hay que respetarlo, pero no es un derecho fundamental como algunos fundamentalistas del aborto lo plantean. Entonces, hay que ver que ese caso en España, por ejemplo, se ha ido más lejos, y yo no sé si eso todavía está en discusión, porque hay parte de esa reforma que está en discusión. Por ejemplo, la de los plazos, una ley de plazos para el aborto, es decir, entre 12 o 14 semanas el aborto es libre. Entonces, después de las 22 semanas, creo, ya el aborto se hace por riesgo o por malformación. Ellos aceptan el aborto en esa ley de plazos, que aquí no se ha planteado eso, de que la ley de plazos, sino que se ha sacado el aborto libre. Se saca del código para poder aprobar el código. Allí es una ley lo que se está discutiendo, no el código, en España o en Europa, qué sé yo. Bueno, entonces aquí, que esos causales se dejen para luego. El PRM es un partido, vamos a llamarle, desde el punto de vista fundacional, probablemente habrá que ponerlo como, yo no lo quiero encajar como laico humanista, porque Juan Bosch, sabe uno que era un hombre ostosiano, y Hostos fue un hombre muy laico, fomentaba la laicidad in extremo, y le trajo muchos problemas con la iglesia por esos asuntos. Entonces, Juan Bosch, no hay duda que fue hostosiano. Bosch fundó al PRD con ese criterio laico, humanista, fundó al PLD con ese mismo criterio, laico, humanista, ideológicamente hablando, vamos a llamarle así. Pero el PRM es un partido sin idea. Yo siempre dije que el PRM era una verdadera plataforma electoral. Bueno, vamos para elecciones, nosotros venimos del PRD, pero vamos a admitir que una gran parte de ellos. Y como ya las mujeres se han ido también fortaleciendo en los liderazgos y esas cosas de los partidos, pues no hay duda que han ido cambiando muchas cosas. Y ese laicismo también no confesional, porque ellos nunca fueron así confesionales, pero han ido cambiando a esa especie de laico humanismo o socialismo liberal, vamos a llamarle así. Ha ido cayendo en eso. Pero Abinader no pertenece a esa línea. Abinader es un hombre tradicionalista que ha reforzado la línea conservadurista en esos partidos o en esa asociación de gente del PRM, en esa plataforma. Entonces, eso choca. Realmente hay grupos ahí, gente que está ideologizado, que puede tener diferencia con ese problema de ideológico, no confesionales, no lucen laicos humanistas, sino cristiano demócrata o cristiano humanista. Entonces hay gente que usted tiene que respetar eso. Otros que son no confesionales, confesionales o no confesionales. Otros que son, como yo acabo de decir, laicos o socialistas liberales o laicos humanistas, qué sé yo, por darle un matiz ideológico, que sé que eso es un intento o un resultado vacío, porque ahí no hay ideología en parte por ningún lado. Pero vamos a decir que hay gente que tiene alguna formación así y que se oponen o aprueban que los causales no se incluyan, otros que sí que lo incluyan, etcétera, etcétera. Ahora, eso se hace esa discusión después, se aplaza para después, pero se aprueba el código, porque eso es lo que hay que aprobar primero, entonces, porque si no nos vamos a poner de acuerdo con estas cosas.
vamos a seguir en el mismo trance. Y entonces ni avanzamos para allá ni avanzamos para acá. Y es que quedamos estancados. Entonces hay que felicitar al Senado por lo menos, o al PRM, o al gobierno, o al presidente, se ha dado luz verde para que esas cosas caminen. Ojalá eso camine y hay que saludar ese esfuerzo. Aprobaron la ley electoral también en el Senado. Se queja la Junta, que bueno, los diputados también. Se queja la Junta que es débil. No le complacieron en todas las cosas que pedía la Junta Central Electoral. Pero peor es tener una ley sin ley, una ley mala, más mala que la que había. Entonces no es así aparentemente. O los partidos se han acomodado, aunque sea provisionalmente, con esta ley así. Pero la ley en sí son flojas porque hay muchísimas cosas, como bien señalaba el presidente de la Junta Central Electoral, que están en el aire, que están sueltas. Y se necesita más controles de estos partidos, porque estos partidos es un desorden. Eso de los gastos. Ustedes verán el narcotráfico metido de lleno aquí, como ha pasado con todo lo que han ido al poder ahí. Cómo el narco se comporta. Mírenlo ahí donde están. ¿Dónde están los diputados, senadores y de todo que el narco ha promovido? Y que han caído presos y lo han extraditado incluso. Y andan ahí. Y gente que no ha caído preso. Y ha sido señalada. Y son diputados. Entonces, ninguna ley que se haga que no castigue eso bien de verdad. De que una gente que haya tenido relación con el narco no puede ejercer una diputación, ni una senaduría, ni una sindicatura, ni ningún cargo público elegible. Entonces, la ley va a funcionar. Pero mientras tanto, andamos con todas esas debilidades arriba. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.